Daniel, muy buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos de vuelta a esta transmisión en vivo sobre los fundamentos y aplicaciones de la epidemiología. En la clase de hoy, es la segunda clase, hablaremos de las famosas medidas de asociación. Estas medidas están relacionadas estrechamente a las medidas de frecuencia que abordamos en la primera clase. De hecho, estas medidas de frecuencia son los componentes básicos de las medidas de asociación. Entonces haríamos bien en recordar cómo obtenemos estas medidas de frecuencia primero. Eh, Terminando de la conversación sobre las medidas de asociación, comentaremos brevemente sobre los intervalos de confianza, el p-valor, que son utilizados mucho en los estudios científicos. ¿Todo bien? Perfecto, entonces podemos comenzar. Bueno, en esta clase vamos a hablar de las medidas de asociación. Vamos a conocer cuáles son estas. Si recordamos el mapa de análisis epidemiológico, las medidas de asociación es el segundo tipo de medida que podemos obtener. Y los puntos claves a tener en cuenta con las medidas de asociación es que nos pueden proporcionar información valiosa sobre la fuerza de la conexión entre una exposición y un resultado de salud, un evento de salud, ya sea una enfermedad. Eh, Esta información la vamos a obtener calculando las medidas conocidas como el riesgo relativo, la razón de tasas, razón de chances y el llamado odds ratio. Además, por otro lado, podemos calcular otras medidas que nos van a ayudar a cuantificar el aumento absoluto del riesgo de una enfermedad relacionada a una exposición, como son las medidas de tipo diferencia o de sustracción, que son, aquí vamos a hablar sobre la diferencia de riesgos y la diferencia de prevalencia. Muy bien. ¿Alguna vez hemos observado la tasa de incidencia en alguna población y hemos puesto a pensar si es demasiado alta, pero en realidad es una tasa alta? Hemos hecho esta comparación con alguna otra tasa de incidencia en otra población o en comunidad similar. Por ejemplo, si podemos visualizar que estamos investigando un brote de pseudomonas resistente una, en una unidad de terapia intensiva, y cuando estamos realizando la investigación, notamos que hay personas enfermas que vienen de referencia desde otro hospital. Entonces, esto significa que en la unidad de terapia intensiva ha habido alguna falla en las prácticas de control de infecciones que hizo que aumente la tasa de incidencia, o ha sido que los casos que vienen de referencia han, han sido con la unidad de terapia intensiva ha recibido mucho más casos de los que está acostumbrado. Entonces, por consiguiente, ha conseguido que se reporten más de estos casos de infecciones hospitalarias. Entonces, una forma de abordar esta preocupación es comparando el grupo observado con otro grupo que nos sirva de una referencia o de que represente el nivel esperado. Entonces, las medidas de asociación cuantifican la relación que hay entre la exposición y enfermedad de dos grupos o poblaciones. La exposición es una palabra en realidad que se utiliza de manera muy vaga, porque la exposición puede referirse
a exposición a alimentos contaminados, exposición a un mosquito, a una pareja que tenía una enfermedad de transmisión sexual, un vertedero de desechos tóxicos. Asimismo, además, la exposición puede referirse a las características de las personas, características como la edad, el sexo, la raza, el estado civil, su ocupación o incluso las condiciones socioeconómicas en las que viven estas personas. La exposición puede tomar varias formas, no es solo exposición a algún agente. Las medidas de asociación entre las poblaciones escogidas son divisiones o sustracciones entre dos medidas de frecuencia. Bueno, la mayoría de estudios epidemiológicos, el investigador está interesado en medir el grado de asociación entre uno o varios factores de exposición, ¿no? Y la aparición de cierta enfermedad. Para ello, vamos a necesitar calcular las medidas de asociación. La clave de este tipo de medidas es la comparación. Esa es la palabra que hay que recordar cada vez que veamos esta palabra de medida de asociación. Muy bien, como mencioné antes, las medidas de frecuencia son las bases para crear las medidas de asociación. Entonces, vamos a recordar las medidas de frecuencia. Recordamos que la prevalencia son el número de casos presentes en la población dividido por el número de personas total de la población de estudio. La incidencia son los casos nuevos que aparecen en la población que está bajo estudio, de la población bajo riesgo. Una tasa es la medida entre el número de casos nuevos, como la incidencia, pero aquí se va a hacer la división por el número de personas tiempo. Y por último, los odds o las chances es la división entre el número de casos o número de no casos, o sea, el número de veces en que un evento ocurre versus el número de veces que el evento no ocurre. Entonces, si entendemos esto primero, va a ser más sencillo entender las medidas de asociación. Como mencioné antes, hay dos medidas de asociación, dos grupos de medidas de asociación, las basadas en división y en sustracción. Las medidas basadas en división usualmente compara grupos de expuestos versus grupos de no expuestos o una población versus otra población. Aquí vamos a encontrar al riesgo relativo o más en referencia se hace a la razón de incidencias, la razón de prevalencia, el odds ratio o razón de productos cruzados. Las medidas basadas en sustracción son las que van a expresar el exceso de riesgo entre los expuestos y los no expuestos. Aquí entran las medidas tipo el riesgo atribuible o la diferencia de incidencias y la diferencia de prevalencia. Antes de continuar y empezar con las medidas, un pequeño comentario sobre el riesgo relativo. El riesgo relativo es un término antiguo y de uso común para cualquier medida de proporción del efecto que aproxima al riesgo. Es decir, que este término no es preciso. Nos puede estar hablando de la razón de riesgos o cociente de riesgos, o también de la cociente de tasas, razón de tasas, o del odds ratio. Usualmente, claro, se usa más para referirse implícitamente a la razón de riesgos. Eh, eh, pero es más recomendable utilizar los términos precisos y específicos para cada caso. Es decir, nombrar cada medida como corresponde. Sin embargo, es muy posible que este término lo vamos a encontrar con mucha regularidad
al leer artículos o estudios epidemiológicos. Entonces, vamos a comenzar con el riesgo relativo. ¿Qué es exactamente el riesgo relativo? También llamado razón de riesgo o razón de incidencias. Este riesgo relativo compara el riesgo entre dos grupos. ¿El riesgo de qué? De presentar un evento de salud. Un evento de salud, ya habíamos mencionado, puede ser una enfermedad, también puede ser una lesión, algún factor de riesgo o la muerte puede ser un evento de salud. Esto se compara un grupo con el otro, o sea, calculamos la división entre la proporción de incidencias entre nuestro grupo de interés, que son los expuestos, y la proporción de la incidencia entre nuestro grupo de comparación, que son los no expuestos. Usualmente los dos grupos que se comparan son factores, características demográficas como el sexo masculino versus el sexo femenino o la exposición de un factor de riesgo presente versus el factor de riesgo ausente. Eh, entonces, ¿cómo es el cálculo de este riesgo relativo? Usaremos la famosa tabla de contingencia, la tabla de 2 por 2, ¿cierto? Tiene dos columnas, dos filas. La mayoría de las veces el evento a estudiar se coloca en la parte superior de la tabla y la exposición se coloca al costado. Usando esto vamos a calcular la medida de frecuencia, o sea, la proporción de incidencia entre el grupo 1 y el 2, y la fórmula quedaría del modo siguiente, ¿cierto? Tenemos que hay una cantidad de enfermos que está representado en el grupo A, bueno, como un denominado A, y al total, que son de todo el grupo de expuestos, va a contabilizar A más B, ya que esa es la población total de este grupo en expuestos. Igualmente, en los no expuestos va a ser de esa manera. Los casos incidentes que representa el C va a ser dividido entre el total de la población que está de estudio bajo riesgo, que es C más D. Es así como obtenemos la medida. Muy bien, entonces vamos a ver cómo calculamos en un ejemplo el riesgo de cáncer de pulmón entre trabajadores expuestos a asbestos. Los asbestos son minerales fibrosos que se encuentran en rocas y en la tierra, ¿no? Imaginemos entonces que en este estudio se siguió un total de 700 personas, que son 60 de ellas resultaron que desarrollaron un cáncer. Y de los que fueron expuestos al asbesto eran 300. 400, el restante, la diferencia. De este grupo desarrollaron cáncer 20 personas, a pesar de que no estuvieron expuestas a este mineral. Entonces vamos a aplicar la fórmula, la proporción de la incidencia entre los expuestos versus los no expuestos. Así tenemos que los casos incidentes son, en el primer grupo, serían 60, dividido por el total, que es 300, y esto, la incidencia en los no expuestos vendría a ser 20, los 20 casos que resultaron en el grupo de no expuestos, dividido por 400, que es el total, y así nos da la división de 0,2 entre 0,05, que resulta en 4. Así, la interpretación es que el riesgo relativo de desarrollar cáncer de pulmón
entre los trabajadores expuestos al asbesto en comparación con los trabajadores no expuestos es de 4. O en otras palabras, que los trabajadores expuestos a este mineral tienen 4 veces más riesgo de desarrollar cáncer de pulmón en comparación con el grupo que no estuvo expuesto. Suena sencillo, así un cálculo simple, pero siempre hay que estar atentos a los valores que vamos a usar en los cálculos, ¿cierto? Muy bien. La siguiente medida tratan de la razón de proporciones o también llamada razón de prevalencia. Esta se aplica un proceso semejante a la razón de incidencias. Se puede decir que la razón de prevalencia es en realidad un sustituto para el riesgo relativo cuando nosotros no poseemos la información de la incidencia como para calcular un riesgo relativo. Entonces, similarmente a la medida anterior, vamos a comparar esta vez la prevalencia entre el grupo expuesto y el grupo no expuesto. Muy bien, vamos a ver un ejemplo sobre esta razón de prevalencia de la migraña entre hombres y mujeres. Digamos entonces que tenemos una población total de 1.800 personas y de estas 800 son mujeres, perdón, 800 son hombres y 1.000 son mujeres. Se realiza una encuesta. 40 hombres de esta empresa reportaron tener migraña o haber sufrido migraña y 150 mujeres manifestaron lo mismo. Entonces, la razón de prevalencia entre los expuestos versus los no expuestos, vamos a comparar en este caso los hombres contra las mujeres. Ya sabemos que la exposición se puede referir a las características de las personas, ¿no? Entonces aquí hemos elegido comparar así. Entonces vamos a tener 40 casos de migraña en los hombres sobre el total que fueron 800, que es la población total del grupo de los expuestos, entre comillas, es el grupo de interés, ¿cierto? Versus los 150 casos de migraña en las mujeres sobre 1.000, que era el total, que es el total de la población del grupo de comparación. Entonces así vamos a obtener una división, un resultado de 0,3. ¿Qué significa? Entonces podríamos interpretar que significa la prevalencia de migraña es 0,3 veces mayor entre los hombres que entre las mujeres. Es aquí donde entra un pequeño detalle. Las razones o las proporciones en general, no solamente la de prevalencia, son un poco más complicadas de interpretar cuando obtenemos valores menores a la unidad, al valor de 1. ¿Por qué? Porque en general una razón de prevalencia superior a 1 indica una prevalencia más alta o una mayor probabilidad del resultado en un grupo de interés comparado con el grupo de comparación, ¿no? Mientras que un valor inferior a 1 va a indicar que, en el caso del ejemplo, la prevalencia es más baja comparada en el grupo de interés y el segundo grupo. Entonces aquí tenemos una alternativa, que es calcular el efecto relativo porcentual, que es el cambio porcentual en el grupo expuesto, ¿no? En esencia, consideramos que el grupo expuesto, o sea, las mujeres van a tener un 100% de riesgo y vamos a expresar el otro grupo, al grupo de los hombres, en relación con esto. Entonces, para calcular el efecto relativo porcentual, tomamos la unidad y le restamos el valor inferior a 1.
obtenemos un valor de 0,7 y multiplicado por 100 nos va a dar un 70, que es el 70%. Y este 70% no habla del aumento, sino de la reducción. Se leería como que la prevalencia de migraña en hombres es 70% menor que en las mujeres. O sea que ahora el calcular con base al cálculo de razón de prevalencia, podemos interpretar que la proporción de la prevalencia de migraña en hombres es 0,3 veces mayor o en su defecto es 70% menor en comparación con las mujeres. Calcular el efecto relativo porcentual es otra manera de representar el resultado. No es obligatorio realizar esta operación, pero vamos a tener que algunas veces utilizarlo para siempre tener una mejor interpretación o darle sentido a la interpretación. Si es que después de nuestro análisis inicial consideramos que la razón de prevalencia o cualquier razón son contrarios a la intuición o son así un poco dificultoso de expresarse, se puede recodificar el grupo de interés en lugar entonces de tener a los hombres como nuestro grupo de interés, vamos a tomar a las mujeres y cambiamos el grupo de los hombres a nuestro grupo de comparación, ¿no? Entonces, puede hacerse esa recodificación según lo que consideremos necesario para que nuestra interpretación tenga sentido. Muy bien, ahora tenemos la tercera medida razón, de la razón de tasas. En la razón de tasas, o ratio, es una comparación entre la tasa de incidencia en el grupo expuesto versus la tasa de incidencia en el grupo no expuesto. La razón de tasas está estrechamente relacionada con el riesgo relativo o la razón de riesgos, ya que es una medida que se utiliza para comparar tasa de incidencia de eventos que ocurren en un momento dado. Y como recordaremos bien, las tasas usan la figura de persona-tiempo, como vamos a ver en este ejemplo. Aquí tenemos que calcular la razón de tasas de cáncer de ovario entre las mujeres expuestas a tal. Entonces, imaginemos que tenemos un estudio que realizó un seguimiento, ¿cierto? Un seguimiento a un grupo de mujeres, unas usaban talco, otras refirieron que no usaban. El 80%, perdón, el 80 mujeres que refirieron usar talco desarrollaron un cáncer y otras 30 mencionaron que no. Bueno, no se les detectó el cáncer. Y en este estudio calculamos el seguimiento de 55 personas año en el primer grupo de expuestas y en el segundo grupo de 115. Entonces, así vamos a calcular la tasa de incidencia entre los expuestos versus los no expuestos. Tenemos que en el primer grupo de las expuestas, el talco tiene un valor de 1,45 y en el segundo grupo de 0,26, lo que nos da un valor de 5,57. ¿Qué nos dice este valor? Que la razón de tasas de cáncer de ovario entre dos mujeres expuestas al talco en comparación con las mujeres no expuestas es de 5,57. Y tenemos por fin a la razón de chances o el odds ratio, que es una medida muy conocida. El odds ratio es muy usado en los estudios de caso control y de hecho es la única medida que vamos a poder calcular en un estudio de caso control.
porque en un estudio de caso control no vamos a calcular el riesgo relativo, por ejemplo, ya que nosotros en esos estudios los controles no son representativos de la población. Nosotros vamos a estar escogiendo los controles, por tanto, esto no hay un valor de la población total en riesgo que necesitamos para calcular una medida como la incidencia o el riesgo relativo. Por tanto, el odds ratio nos puede servir como aproximación de esta medida de riesgo relativo. Pero bueno, volviendo a lo que es el odds ratio o razón de chances. El odds ratio es una medida que se obtiene de la división entre el grupo de interés y comparación, ¿cierto? Entonces aquí es el odds o la chance de la exposición de presentar un atributo en nuestro grupo de casos versus la chance de presentar la exposición o el atributo en los controles. Recordemos, ¿cierto? Que un odds es la medida de que la posibilidad de que un evento ocurra o que no ocurra. El odds no es una proporción como la prevalencia o la incidencia del riesgo o una tasa donde calculamos la persona tiempo. Entonces, la fórmula del odds ratio sería de A, que representan los casos que estuvieron expuestos, la presencia de la exposición, ¿cierto? La presencia de la exposición en el grupo de casos y dividido por el C, que es la ausencia de la exposición en este mismo grupo de casos. Todo esto va a ser dividido por B sobre D, que igualmente que en el grupo anterior, son los controles que presentan la exposición B, controles que presentan este atributo, sobre el D, que son los controles que no presentaron la exposición, que no presentaron ese atributo. No vamos a usar ninguna sumatoria de A más B ni C más D como las otras medidas. Ah, claro, a veces, como mencioné antes, el odds ratio también se le conoce como la relación de productos cruzados o medida de productos cruzados, porque el numerador, porque esta medida se basa en que se multiplica en aspa, ¿cierto? El numerador A por el valor de D y el producto, se divide ese producto sobre el producto de C por D, de C por B. Y bueno, resultando de esta división, es lo mismo que mencioné anteriormente, igual en esta medida de A sobre C y B sobre D que está aquí, igual se multiplican los extremos y los medios. Por tanto, se va a obtener la misma que calcular en ASPA. Igual va a terminar multiplicándose A por D y C por B. Entonces, parece mucho más sencillo multiplicar simplemente en ASPA, en lugar de pensar en el odds del grupo de casos y en el odds del grupo de los controles, ¿cierto? Pero aquí hay que tener cuidado al crear la tabla del 2 por 2. ¿Por qué? Porque la fórmula del producto cruzado solo funciona si la tabla está configurada correctamente. Es decir, si usamos la convención de que la enfermedad o el evento que estudiamos esté en la parte superior y la exposición esté en la lateral. Es posible, siempre es posible que encontremos que no está colocado, una tabla de 2 por 2 no está colocada de esta forma, puede estar cambiada, no usan el orden convencional. Entonces ahí nuestra tabla, nuestros productos cruzados, nuestra cálculo NASPA podría haberse afectado. Por eso siempre es bueno notar esto y aplicar la fórmula según nosotros comprendemos en el uso del cálculo de odds y de los odds ratio.
Los estudios de cohorte también pueden calcular los ratios, no es solo una medida exclusiva de los estudios de caso control. Aquí vamos a calcular el odds, esta vez la chance de enfermar en el grupo de los expuestos versus el grupo de los no expuestos. O sea, se divide el odds entre estos dos. Siendo así, la tabla también se va a expresar como la división de odds entre enfermar, entre los expuestos, A sobre B, y el odds de enfermar en los no expuestos, que son B sobre C sobre D. Así, y al final terminan multiplicándose los extremos y los medios conocidos. Por ejemplo, ahora vamos a ver el cálculo del odds ratio en un estudio de corte, porque aquí vamos a ver la exposición al tabaco y la presencia de enfermedad coronaria en una población hipotética de 10.000 habitantes. Entonces, bueno, tenemos que personas que presentaron la enfermedad al estar expuestas fueron 100, 80 presentaron la enfermedad sin estar expuestas. Entonces, vamos a calcular la chance de los expuestos versus la chance de los no expuestos, que eso es nuestro odds ratio. Entonces, bien, tenemos que es 100 personas que presentaron la enfermedad dividido no por el total, sino por las personas que no presentaron la enfermedad. Esto es en la parte superior de los no expuestos. Y abajo vamos a tener al odds, o la chance de los no expuestos, que es aquí 80 sobre 79,20. Y vamos a tener el valor de 5,3. Entonces, el odds, o la chance de sufrir una enfermedad coronaria entre las personas que estuvieron expuestas al tabaco es 5,3 veces mayor que el odds de sufrir una enfermedad coronaria entre las personas que no estuvieron expuestas al tabaco. Este es nuestro odds ratio. Muy bien, ahora dejamos atrás las medidas de asociación por división o medidas relativas. Vamos a entrar a las medidas de asociación de efecto absoluto o las medidas por sustracción. En este caso, vamos a comenzar con el riesgo atribuible o la diferencia de incidencias. Esta es una medida de tipo diferencial, como dice su nombre. Resulta del resultado de la resta entre dos indicadores de frecuencia. En el caso de aquí es una proporción mayor versus una proporción menor. Entonces, vamos a medir el riesgo atribuible en este ejemplo. También tenemos un cohorte, otro estudio de cohorte que evalúa los accidentes de tránsito y asociados al factor de riesgo que es las llamadas al conducir. Vamos a evaluar el exceso de riesgo de accidentes de tránsito en las personas que llaman al conducir versus las personas que no tienen este factor de riesgo. Entonces, el riesgo atribuible es la resta entre la incidencia o la proporción de incidencia de los expuestos, los que llamaban al conducir, menos los que no hacían esto. Entonces vamos a tener que es un cálculo de 30 sobre 1000 y menos 10 sobre 2000, que es el segundo grupo. Esto nos va a dar un valor de 0,025. Multiplicado por 100 nos va a dar el porcentaje de 2,5. Entonces, así
podemos decir que aquellos que llamaban mientras conducían, el riesgo de sufrir un accidente de tránsito fue 2,5 mayor que aquellos que no estaban llamando al conducir durante el periodo de un año que se fue el seguimiento, durante el año 2018. Siempre hay que mencionar el periodo de tiempo. Ahora la diferencia de prevalencias también se usa como un sustituto cuando no tenemos o no es posible calcular la medida de riesgo. La diferencia de prevalencias usa una lógica semejante a la diferencia de incidencias. Esta medida solo se obtiene en estudios de prevalencia transversales, observacionales, ¿no? Donde no hay el riesgo, donde no hay la incidencia. Entonces aquí vamos a calcular también el mismo caso, solo que esta vez no es un estudio de corte, es un estudio de prevalencia. O sea, que en lugar de realizar el seguimiento a las personas, se realizó una encuesta en un punto del tiempo. Entonces vamos a tener los mismos valores. Entonces, la diferencia de prevalencias es simplemente restar la prevalencia entre los expuestos y la prevalencia entre los no expuestos. Entonces vamos a obtener el mismo valor, ¿cierto? Es de 0,05 por 100 es 2,5. El mismo, perdón, 2,5%. Pero aquí la interpretación es diferente. Si este es un estudio de prevalencia, entonces acá vamos a decir que en aquellos que llamaban mientras conducían hubo un 2,5 más casos por cada 100 en comparación con aquellos que no llamaban al conducir en el año 2008. O sea, es diferente decir que un grupo tiene más riesgo o más incidencia que otro grupo, a decir que en un grupo había más casos que el otro. Esa es la interpretación. Cambia la interpretación cuando nuestra medida calculada es diferente. No es algo que vamos a tener que siempre notar. Muchas veces ya hemos hablado de estudio de deporte, estudio de caso control, observacional, ¿no? Entonces, ¿qué medidas de asociación se encuentran comúnmente en los diferentes tipos de estudio? En esta tabla podemos ver, se ilustran, ¿no?, las medidas de asociación que podemos obtener en cada diseño. Primero, vamos a poder notar que todas las medidas de asociación que hemos estudiado ahora se pueden estimar desde un estudio de corte. Sin embargo, hay algunos otros diseños que no van a poder calcular los riesgos y las tasas como puede el estudio de corte, ¿no? Hay que tener también en cuenta que la prevalencia, el odds ratio y las diferencias son más comúnmente halladas en estudios transversales o de casos y controles. Y la razón de tasas, la razón de riesgos no van a poder calcularse, ¿cierto?, en los estudios de caso control y los estudios transversales porque no tenemos la población total del riesgo. En la próxima clase ya abordaremos sobre los tipos de diseño de estudio y aquí vamos a poder verlo con mayor claridad, ¿no? ¿Cómo saber entonces de todas las medidas que hemos realizado? ¿Cómo saber si una exposición tiene un efecto positivo o negativo sobre la enfermedad que estoy interesado en estudiar? ¿O cómo saber si la exposición no tiene algún efecto? Pues acá entra la interpretación de las medidas de asociación. Cuando calculamos un riesgo o la tasa, cuando hacemos un cálculo de tipo división, si obtenemos un valor de 1, no hay asociación, no hay ningún
exceso de riesgo en un lado, ni un grupo, ni en el otro. Cuando el valor es mayor a 1, se dice que hay una asociación positiva, es decir, que el riesgo o la tasa en los expuestos es mayor que en los no expuestos. Y cuando obtenemos un valor menor a 1, hablamos de una asociación negativa, donde el riesgo o la tasa en los expuestos es menor comparada con los no expuestos. Y en las medidas de tipo sustracción, vamos a tener que un valor de 0, o sea, cuando restamos y nos da 0, indica que no hay asociación, o sea que el riesgo es el mismo en ambos grupos. Cuando el valor que obtenemos al restar es mayor a 0, se dice que hay una asociación positiva, que el riesgo o tasa en los expuestos es mayor que en los no expuestos. Y asimismo el valor menor a 0 indica que el riesgo en los expuestos es menor que en los no expuestos. Entonces va a depender del valor que obtenemos para poder interpretar correctamente. Muy bien, ahora estamos en la significancia estadística. Ya que concluimos con el tema de las medidas de asociación, vamos a hablar brevemente sobre la significancia estadística y donde vamos a comentar sobre los intervalos de confianza y el llamado p-valor. Es posible que hayamos visto alguna medida de frecuencia de asociación acompañada por un intervalo aquí, un valor de intervalo de confianza. Pero, ¿qué es el intervalo de confianza? Esta es una medida de estimación que nos brinda el rango en el que se encuentra el verdadero valor poblacional dentro de un cierto grado de probabilidad. Este puede ser 90, 95 o hasta 99. Los intervalos de confianza nos ayudan a comprender el rango de variabilidad o incertidumbre en nuestra medida de asociación o nuestra medida de frecuencia. Nos va a dar una idea de la dirección y la fuerza del efecto de las medidas de asociación estimada. Y también nos va a dar una precisión de la medida obtenida, porque cuando calculamos un intervalo de confianza y vemos que es un intervalo muy cortito o estrecho, es aún un indicativo de que es más preciso. Entonces, como en un estudio tenemos una población, ¿cierto? La cual vamos a seleccionar una muestra. Y al realizar las estadísticas descriptivas, calcular las medias, todo, el intervalo de confianza nos va a proporcionar un rango dentro del cual podemos esperar que caiga la media poblacional, ¿no? Existe un valor que desconocemos, un valor medio de la población y esperamos que nuestra muestra contenga ese valor medio y eso nos va a brindar el intervalo de confianza. Por eso se va a esperar que la media de la muestra estará comprendida dentro de este intervalo. En un intervalo de confianza del 95%, se espera que este contenga el valor real de la medida 95 de 100 veces. ¿Qué quiere decir? Si realizamos un experimento 100 veces y calculamos, por ejemplo, el riesgo relativo en cada una de estas veces, se espera que el intervalo de confianza del 95% contenga el valor real del riesgo 95 de las 100 veces. 95 es un intervalo de confianza comúnmente usado, pero también se puede usar 99 o 90%. Pero es correcto decir que existe un 95% de probabilidad de que el valor verdadero
se encuentre dentro de este intervalo, no sería correcto afirmar eso, ya que la probabilidad se refiere a un proceso, al cálculo de eventos, ¿no? De que se compare, que ocurra o no ocurra, más que un rango, que como es el intervalo de confianza. El intervalo de confianza nos proporciona una estimación del rango probable de valores para un parámetro basado en datos observados, en observaciones en experimentos. Entonces, existe forma de calcular un intervalo de confianza matemáticamente, ¿no? Eh, para calcular cualquier tipo de medida, ya sea que tenemos una medida de asociación de razón de riesgo relativo, de razón de prevalencia, tenemos nuestra medida de asociación. A ese valor le vamos a sumar el producto de la desviación estándar multiplicado por 1,96. Así se obtiene el límite superior. Y el límite inferior va a resultar de la resta, ¿no? Restando este producto, pero no vamos a entrar en detalles sobre cómo se calcula el intervalo de confianza a mano, matemáticamente, pero es posible hacerlo. Y en realidad hay programas estadísticos que nos pueden ayudar en esta tarea o software que realizan estos cálculos o recursos en línea como en OpenAPI o AppSheet. Entonces, bueno, en un intervalo vamos a tener un límite superior y un límite inferior. Y vamos a esperar que la medida que calculamos se encuentre dentro de este intervalo. Entonces, vamos a tener que, recordando, ¿cierto? 90, no, si hacemos un experimento 100 veces, vamos a esperar que el 95% de esas veces se encuentre el valor verdadero dentro de este intervalo. Entonces acá sí tenemos una medida estimada de 2,1 y nuestro intervalo de confianza va desde 1,5 a 3. El valor que medimos sí se encuentra dentro de este intervalo de confianza, entonces es una buena señal, ¿cierto? Es importante que siempre este valor, nuestra medida calculada de asociación, se encuentre dentro de este rango. Si no es así, en caso de que no sea así, esto nos va a indicar que algo probablemente salió mal con nuestro cálculo. Así que tenemos que notar estos detalles. ¿Qué significa el intervalo de confianza y el p-valor? ¿Qué es el p-valor? El p-valor es la probabilidad de que los resultados del estudio sean consistentes. El p-valor es también un valor calculado con test estadísticos, ¿no? El p-valor por sí solo no nos brinda información ni de la dirección, ni del tamaño de las medidas de asociación, no nos brinda nada, a menos que esté usado junto al intervalo de confianza. Entonces, cuando estamos viendo nuestro estudio y realizamos todos los análisis estadísticos, cuando decimos que nuestro resultado sí tiene significancia estadística, cuando nuestro intervalo de confianza no incluye el valor nulo, ¿cierto? Cuando recordamos las medidas, cómo interpretamos las medidas de asociación, hay valores que indican que no existe ninguna asociación, que no hay un riesgo más en un grupo que en el otro, el riesgo es igual en ambos, ¿cierto? Habíamos hablado que en las medidas de razón, de división, el valor nulo es 1 y en las medidas de diferencia el valor nulo es 0. Entonces, si nuestro intervalo de confianza no incluye al valor nulo, significa que es un indicio positivo de que hay significancia estadística. Pero también tenemos que agregarle a esto que debemos obtener un p-valor menor al alfa o un valor de p que es 0,05, convencionalmente se usa así.
Entonces, con estas dos características podemos decir que existe la significancia estadística. Bueno, otra vez veamos el intervalo de confianza. Sabemos que el intervalo de confianza del 95% está relacionado al valor de P. Si tenemos un valor de P inferior a 0,05 y nuestro intervalo de confianza al 95%, se calcula de tal manera que si tenemos nuestra medida de asociación dentro de este intervalo y además no está incluyendo el valor nulo, ¿cierto? No está incluyendo ni al 1 ni al 0, no está cruzando. Entonces es positivamente una asociación estadísticamente significante. Entonces, cuando tenemos este valor significativo, vamos a poder rechazar la hipótesis nula, ¿cierto? Que nos dice que no hay asociación entre la exposición y el evento de salud, ¿cierto? Así podemos decir que nuestro resultado es estadísticamente significativo cumpliendo estos requisitos. Muy bien, con eso concluye nuestro segmento de significancia estadística y también la clase de hoy. Las cosas más importantes para llevar nuestra última parte sería aprender a interpretar estos intervalos de confianza y la significancia estadística. Siempre hay que recordar que nuestro intervalo no debe incluir el valor nulo para que sí sea estadísticamente significativo. El valor nulo sí depende de la medida que estamos calculando. Si es una medida de razón o división, es 1. Y si es una medida de diferencia, de restas, va a ser 0. Y bueno, espero que estos datos puedan utilizarlos cada vez que lean algún artículo científico o algún libro. Y bueno, muchas gracias por su atención a esta transmisión y si hay alguna duda, pueden dejar sus preguntas en el chat. Gracias, Dayan. Ahí Reina nos escribe de México si podía poner la última diapositiva. Creo que es la anterior a esta, ¿sí? Quiere hacer una anotación. Ajá, ahí creo. ¿Está? Me parece que sí. ¿Está bien ahí, Química Reina? ¿Todo bien? Ahí sus consultas pueden escribir por el chat del Zoom. Ah, y nos dice que sí. Ok. Bien, ahí Berta Carrillo nos dice, gracias, excelente información. No sé si tenemos ahí alguna consulta por parte de los asistentes. Me parece que todo ha quedado claro, entonces. Sí, Muy bien, entonces quedamos para mañana la siguiente clase, que también es muy importante, sobre los diseños de estudio y los criterios de causalidad. listo, Eh, Dayan. Entonces ahí sí, nos continuamos el día de mañana. Gracias. vemos mañana.